Pensé que había visto todo lo que este mundo podrido podía ofrecer hasta hoy. Estoy escribiendo esto con las manos temblando, escondido en un baño de oficina mientras escucho los gruñidos que vienen del pasillo. No sé si saldré vivo de aquí, pero necesito registrar lo que pasó porque nadie va a creer esta mierda. El choque del helicóptero fue solo el comienzo de la pesadilla más real que he vivido. Torres sigue inconsciente a mi lado, con una herida en la cabeza que el doctor Méndez apenas pudo controlar con los pocos suministros que salvamos del wreckage. Lima perdió 2 dedos de la mano izquierda cuando intentó liberarse de los controles retorcidos, y yo, bueno, mi pierna derecha está jodida, pero al menos puedo caminar. El problema no somos nosotros 4. El problema son esas cosas allá afuera que no dejan de olfatear nuestro rastro. Esta mañana, cuando despegamos de la base aérea, era una misión de rutina más. El capitán Torres revisó los mapas de vuelo mientras Lima verificaba los sistemas de navegación. Méndez organizaba su kit médico como siempre hace, con esa precisión obsesiva que lo caracteriza. Yo repasaba las coordenadas del punto de extracción y las rutas de escape por los túneles subterráneos que memoricé hace años. La señal de SOS venía del edificio Santander, piso 47, donde un grupo de civiles había logrado sobrevivir desde el inicio del brote hace 3 años. 15 personas, según la información que recibimos. Familias completas que se refugiaron en las oficinas cuando todo se fue al carajo y que habían logrado mantenerse con vida cultivando plantas en las ventanas y recolectando agua de lluvia. Parecía una operación estándar. Aterrizar en la azotea, cargar a los supervivientes y regresar a la zona segura en menos de 2 horas. Ninguno de nosotros imaginó que ese helicóptero blindado que nos había salvado el culo tantas veces iba a convertirse en nuestro ataúd volador. El vuelo hacia la ciudad transcurrió sin problemas los primeros 40 minutos. Volábamos a 800 metros de altura, lo suficientemente alto para evitar que los infectados de las azoteas nos alcanzaran, pero lo bastante bajo para mantener comunicación visual con las calles. Desde arriba la ciudad parecía un cementerio infinito de concreto y cristal roto. Las avenidas principales estaban atascadas con vehículos abandonados que formaban barricadas oxidadas, y las ventanas de los edificios se veían como cuencas vacías que nos observaban pasar. De vez en cuando veíamos figuras moverse entre los escombros, los lentos, los que arrastraban los pies y extendían sus brazos putrefactos hacia nuestro ruido. Pero también estaban los otros, los que corrían. Los perros infectados que habían aprendido a cazar en manadas y que podían seguir un rastro de sangre durante kilómetros. Torres había desarrollado técnicas para evitarlos, vuelos en zigzag, cambios súbitos de altitud, rutas que evitaban los parques donde solían congregarse las manadas más grandes. Todo iba según el plan hasta que escuchamos ese sonido metálico que ningún piloto quiere oír. El motor principal empezó a hacer un ruido extraño cuando estábamos a 15 minutos del objetivo. Al principio sonaba como un martillo golpeando una tubería. Irregular, pero no alarmante. Torres frunció el ceño y checó los indicadores mientras Lima revisaba los sistemas auxiliares. Los parámetros se veían normales, pero el ruido se intensificaba con cada rotación de las aspas principales. Méndez y yo intercambiamos miradas nerviosas desde la cabina de pasajeros. Habíamos volado juntos lo suficiente para reconocer cuando algo andaba mal, y ese sonido metálico era la banda sonora de nuestros peores presentimientos. Torres intentó mantener la altitud mientras navegaba entre 2 rascacielos gemelos, pero el helicóptero empezó a vibrar de una manera que me hizo apretar el cinturón de seguridad hasta cortarme la circulación. Lima gritó algo sobre la presión del aceite, pero sus palabras se perdieron en el rugido cada vez más irregular del motor. Fue entonces cuando vi las primeras chispas saltando del compartimiento del motor y supe que estábamos completamente jodidos. La falla se volvió catastrófica en cuestión de segundos. El motor principal se desintegró con un estruendo que resonó entre los edificios como un disparo de cañón. Sentí como mi estómago se elevó hacia mi garganta cuando el helicóptero perdió sustentación y comenzó a caer en picada hacia el laberinto de concreto que teníamos debajo. Torres luchaba con los controles, intentando usar el motor auxiliar para controlar el descenso, pero el peso del blindaje hacía que el helicóptero cayera como una roca. Las aspas del rotor principal se desprendieron una por una, girando como cuchillos gigantes que se estrellaron contra las ventanas de los edificios circundantes. El ruido del cristal al romperse se mezclaba con nuestros gritos y con el silbido del aire que entraba por las fracturas del fuselaje. Lima logró activar el sistema de emergencia que infló las bolsas de aire internas, pero sabíamos que no sería suficiente para salvarnos de lo que venía. Durante los últimos segundos de caída libre, mientras veía cómo el suelo se acercaba a velocidad mortal, solo podía pensar en lo irónico que era morir así, después de haber sobrevivido a tantas misiones imposibles. El impacto fue como ser golpeado por un tren de carga mientras te electrocutan y te queman al mismo tiempo.
El helicóptero se estrelló contra el techo de un edificio de oficinas de mediana altura. Atravesó 3 pisos de concreto y estructuras metálicas y finalmente se detuvo en lo que parecía ser un patio interior rodeado de torres más altas. Perdí la conciencia por unos minutos, tal vez segundos, no lo sé. Cuando desperté, tenía sangre en los ojos y el sabor metálico del pánico en la boca. Mi pierna derecha estaba atrapada bajo un pedazo de metal retorcido que antes era parte del asiento del copiloto. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que me habían amputado la pierna, pero cuando intenté moverla, los músculos respondieron enviando ondas de agonía por toda mi columna vertebral. El humo que salía del motor destrozado mezclaba el olor a combustible con algo que no quería identificar. Probablemente carne quemada. Tal vez la nuestra. A través del parabrisas agrietado podía ver fragmentos del cielo gris que se veía extrañamente lejano, como si hubiéramos caído en las profundidades del infierno urbano. Torres estaba desplomado sobre los controles, con un corte profundo en el cuero cabelludo que había manchado toda la cabina con su sangre. Su respiración era irregular, pero respiraba. Lima gemía mientras intentaba liberarse de los cinturones de seguridad que se habían enredado con los cables eléctricos sueltos. Sus manos estaban destrozadas, pero seguía moviéndose, y eso me daba esperanza. Méndez era el único que parecía totalmente consciente. Había logrado salir de su asiento y ya estaba revisando nuestras heridas con la eficiencia robótica que lo caracterizaba en situaciones de emergencia. Su frente sangraba por un corte superficial, pero sus manos se movían con precisión mientras evaluaba el estado de cada uno de nosotros. El kit médico había salido volando durante el choque y estaba esparcido por toda la cabina. Vendas manchadas de aceite, morfina mezclada con cristales de ventana, antibióticos que habían rodado hasta quedar bajo los asientos destrozados. Méndez recolectaba lo que podía usar mientras yo luchaba por liberar mi pierna. Cada movimiento enviaba descargas eléctricas de dolor por mi cuerpo, pero sabía que teníamos que salir de ahí rápido. El ruido del choque había sido demasiado fuerte, y en un mundo donde el sonido equivalía a una sentencia de muerte, habíamos firmado la nuestra. Los primeros gruñidos llegaron antes de que pudiéramos salir completamente del helicóptero. Sonidos guturales que venían de todas las direcciones, como si el edificio entero estuviera despertando de un sueño profundo. No eran los gemidos lentos y arrastrados de los infectados comunes. Estos sonidos tenían una urgencia, una intensidad que me helaba la sangre. Méndez había logrado despertar a Torres, que se tambaleaba pero podía mantenerse en pie. Lima se había liberado pero había perdido 2 dedos de la mano izquierda en el proceso, y la sangre goteaba constantemente creando un rastro que cualquier cosa infectada podría seguir. Yo cojeaba apoyándome en un pedazo de metal que había arrancado del fuselaje, usándolo como bastón improvisado. Teníamos que movernos, pero ¿hacia dónde? Estábamos en el patio interior de un complejo de oficinas, rodeados por paredes de cristal y concreto que se alzaban hacia el cielo como las paredes de una tumba gigante. Las salidas de emergencia más cercanas estaban a través de los edificios y no teníamos idea de qué nos esperaba en esos pasillos oscuros. Pero quedarnos junto al helicóptero humeante era suicidio garantizado. Entonces los vimos. Primero fueron sombras que se movían detrás de las ventanas rotas de los pisos inferiores, figuras humanas que se agitaban al sonido de nuestras voces y al olor de nuestra sangre fresca. Pero después aparecieron los otros, una manada de perros infectados que había encontrado una manera de entrar al patio interior a través de los túneles de ventilación. Eran 4, tal vez 5. Antes habían sido mascotas domésticas, un golden retriever, un pastor alemán, algo que parecía un labrador mezclado. Ahora eran máquinas de caza perfectas, con la velocidad y agilidad que habían tenido en vida, pero sin miedo, sin compasión, sin nada que los detuviera excepto la muerte. Sus ojos estaban nublados por la infección, pero se movían con una coordinación que daba miedo. No atacaron inmediatamente, se quedaron al borde del patio, olisqueando el aire, estudiándonos, evaluando, calculando, como si fueran capaces de planear su ataque. Méndez susurró que teníamos que entrar al edificio, ahora, antes de que decidieran que éramos presa fácil. Torres agarró su arma de servicio, Lima hizo lo mismo con la suya. Yo verifiqué mi pistola y las granadas que llevaba en el cinturón. No teníamos muchas opciones, pero al menos podíamos vender cara a nuestra vida. La entrada más cercana al edificio estaba a unos 20 metros del helicóptero. 20 metros de terreno abierto donde seríamos blancos fáciles para cualquier cosa que decidiera atacarnos. Las puertas de vidrio estaban rotas, por supuesto, y podíamos ver la oscuridad del lobby que se extendía más allá. No había manera de saber qué nos esperaba adentro, pero quedarnos afuera era definitivamente peor. Los perros infectados habían empezado a moverse en círculo, manteniendo la distancia pero cerrando el perímetro. Era el comportamiento de caza clásico que habían desarrollado los perros desde el inicio de la pandemia.
Uno distraía a la presa mientras los otros se posicionaban para el ataque coordinado. Había visto ese mismo patrón docenas de veces desde el aire y nunca había terminado bien para los humanos atrapados en el suelo. Torres hizo una seña con la cabeza hacia la entrada del edificio. Lima asintió. Méndez terminó de vendar mi pierna con los restos de su camisa. Yo conté mentalmente hasta 3 y corrimos. Bueno, los otros corrieron. Yo cojeé tan rápido como pude, apoyándome en mi bastón improvisado y aguantando cada descarga de dolor que subía por mi pierna destrozada. Los perros atacaron antes de que llegáramos a la mitad del camino. El pastor alemán se lanzó directamente hacia Torres, que logró dispararle en el pecho en el último segundo. El animal cayó con un chillido que se convirtió inmediatamente en un rugido de dolor y rabia. No había muerto, solo se había herido, y eso lo había vuelto más peligroso. Los otros perros se dispersaron usando las columnas del patio como cobertura mientras buscaban mejores ángulos de ataque. Lima disparó contra algo que se movía a su izquierda, pero falló. La adrenalina y la pérdida de sangre habían afectado su puntería. Méndez me ayudó a mantenerme en pie mientras retrocedíamos hacia la entrada del edificio, disparando a todo lo que se moviera en nuestro perímetro de visión. Mi arma tenía 15 balas y ya había usado 4. Las matemáticas eran simples y aterradoras. No teníamos suficiente munición para mantener una batalla prolongada, y los gruñidos que venían desde el interior del edificio indicaban que habíamos despertado a más cosas de las que podíamos manejar. La única opción era entrar, buscar un lugar donde defendernos, y esperar que los túneles subterráneos que recordaba de mis mapas de entrenamiento realmente existieran y no fueran solo líneas optimistas dibujadas por planificadores urbanos que nunca habían pisado estas calles infestadas. Llegamos a la entrada del edificio con los perros pisándonos los talones. Torres logró matar al Golden Retriever con 2 disparos al corazón, pero el esfuerzo lo había dejado casi sin aliento. Su herida en la cabeza seguía sangrando y podía ver que luchaba por mantener la conciencia. Lima había perdido aún más sangre y se apoyaba en una columna mientras recargaba su arma con manos temblorosas. Méndez arrastraba el botiquín improvisado que había logrado reunir de los restos del helicóptero. Yo simplemente trataba de no desmayarme por el dolor que me taladraba la pierna con cada paso. El lobby del edificio era un desastre de cristales rotos, muebles volcados y manchas oscuras en las paredes que no quería examinar muy de cerca. Había un olor rancio, dulce y putrefacto que me hizo cubrir la nariz con la manga de mi uniforme. No había infectados visibles en el área inmediata, pero podía escuchar movimiento en los pisos superiores. Pasos arrastrados, cosas que caían y ocasionalmente un gemido que podía venir de un humano o de algo que antes había sido humano. Las escaleras de emergencia estaban bloqueadas por escombros, pero había un elevador que parecía parcialmente funcional. Torres negó con la cabeza cuando sugirió usarlo. Demasiado ruidoso, demasiado riesgoso. Tendríamos que encontrar otra ruta hacia arriba. Entonces recordé lo que habían dicho durante el briefing de la misión. Los supervivientes estaban en el piso 47, pero habían mencionado que tenían acceso a un refugio improvisado en el piso 23. Una oficina de contabilidad que habían convertido en depósito de suministros. Si esa información era correcta, podríamos llegar ahí a través de las escaleras de servicio que conectaban con el sistema de túneles de mantenimiento del edificio. Era arriesgado, pero menos arriesgado que intentar subir 47 pisos con un equipo herido y munición limitada. Le expliqué el plan a Torres mientras Méndez revisaba nuestras heridas y Lima montaba guardia en la entrada. Los perros infectados seguían allá afuera, esperando. Podía verlos moverse entre las sombras del patio, pacientes como predadores naturales. Sabían que no teníamos a dónde ir y podían permitirse esperar. Pero también sabía que los gruñidos que venían de los pisos superiores significaban que había más infectados desperezando, atraídos por el ruido de nuestros disparos. Estábamos atrapados entre 2 amenazas y el tiempo se agotaba rápidamente. Torres aceptó el plan con un gesto de cabeza que me hizo notar cuánto le costaba mantener los ojos enfocados. Su conmoción cerebral era peor de lo que había pensado inicialmente. Encontramos la entrada a las escaleras de servicio detrás de una puerta marcada como personal autorizado únicamente que estaba entreabierta. El pasillo que se extendía más allá estaba sumergido en oscuridad absoluta, iluminado únicamente por la luz grisácea que entraba por una ventana rota al final del corredor. Nuestras linternas habían resultado dañadas en el choque, excepto por una pequeña linterna LED que Méndez llevaba en su kit médico. La luz era débil pero suficiente para ver unos metros adelante. El aire en el pasillo estaba viciado, cargado con el olor a humedad, moho y algo más que no podía identificar completamente. Algo orgánico que se estaba descomponiendo en algún lugar cerca. Las paredes estaban cubiertas con una película de suciedad y lo que parecían ser manchas de sangre seca que formaban patrones abstractos como pinturas de guerra primitivas. No había sonidos inmediatos, pero el silencio era casi peor que los gruñidos.
Un silencio que podía romperse en cualquier momento con el sonido de algo hambriento que había detectado nuestra presencia. Lima cerró la puerta detrás de nosotros y trabó el pestillo con un pedazo de metal que arrancó de una tubería rota. No era mucha protección, pero podría darnos unos segundos extra si algo decidía seguirnos. Las escaleras de servicio eran estrechas y empinadas, diseñadas para el acceso de mantenimiento, no para evacuaciones de emergencia. Cada escalón era un esfuerzo monumental para mi pierna herida, y podía sentir cómo la sangre empapaba la venda improvisada que Méndez había aplicado. Torres se apoyaba en la barandilla metálica con cada paso, dejando huellas de sangre en el metal oxidado. Lima había logrado controlar la hemorragia de su mano, pero podía ver cómo la pérdida de sangre lo estaba debilitando gradualmente. Solo Méndez parecía mantener algo parecido a la fortaleza física, aunque podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos que indicaban que él también estaba luchando contra el agotamiento y el shock. Subimos lentamente, contando los pisos por las puertas marcadas que encontrábamos cada 12 escalones. Piso 3, piso 7, piso 12. Cada puerta estaba cerrada, pero podíamos escuchar sonidos del otro lado. Arañazos en la madera, respiración irregular, pasos que se detenían cuando nos acercábamos y se reanudaban cuando nos alejábamos. Cosas que sabían que estábamos ahí, pero que no habían encontrado la manera de alcanzarnos. Todavía. En el piso 18 tuvimos que detenernos. Torres se había desplomado en el rellano, respirando de manera laboriosa y con los ojos que se cerraban involuntariamente cada pocos segundos. Su pulso era irregular y su piel tenía un color grisáceo que me recordaba demasiado a los primeros síntomas de shock severo. Méndez le revisó las pupilas con la pequeña linterna y negó con la cabeza. Conmoción cerebral grave. Posible hemorragia interna. Necesitaba atención médica real. No los primeros auxilios de campo que podíamos proporcionarle en una escalera infestada. Pero no teníamos opciones. La única alternativa era llevarlo de vuelta al lobby y esperar una muerte segura a manos de los perros infectados o de las hordas que eventualmente encontrarían nuestro rastro. Lima sugirió que siguiéramos sin Torres, pero todos sabíamos que eso equivalía a abandonarlo para que muriera solo. En 4 años de servicio juntos nunca habíamos dejado atrás a un compañero y no íbamos a empezar ahora. Méndez le aplicó una inyección de adrenalina de emergencia de su kit, algo que podría darle una hora más de conciencia, pero que probablemente aceleraría cualquier hemorragia interna que pudiera tener. Era una apuesta desesperada, pero era lo único que teníamos. Torres abrió los ojos, se las arregló para ponerse de pie y seguimos subiendo. El piso 23 llegó como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Bendición porque finalmente habíamos alcanzado nuestro objetivo intermedio. Maldición porque la puerta que daba acceso al piso estaba parcialmente abierta, y del otro lado venían sonidos que no auguraban nada bueno. Respiración pesada, irregular, el ruido de algo arrastrándose por el suelo, y ocasionalmente un gemido bajo que podía ser de dolor o de hambre. Méndez apuntó su linterna a través de la abertura de la puerta, iluminando un pasillo de oficinas con moqueta manchada y paredes cubiertas de grafitis que parecían haber sido escritos con sangre. No podíamos ver directamente qué causaba los sonidos, pero las sombras que se movían al final del pasillo sugerían que no estábamos solos en el piso. Lima revisó su arma y contó sus balas restantes, 7. Torres tenía 5, yo tenía 9. Méndez llevaba una pistola de respaldo con 6 balas, 27 balas entre 4 personas, una de las cuales podía colapsar en cualquier momento, otra herida en la pierna y una tercera que había perdido 2 dedos y estaba perdiendo sangre constantemente. Las matemáticas seguían siendo desalentadoras, pero ya no teníamos alternativas. Teníamos que encontrar ese refugio improvisado en el piso 23, reagruparnos y buscar una manera de llegar a los túneles subterráneos que podrían ser nuestra única salida de este infierno vertical. Entramos al piso 23 en formación táctica, con Lima y yo cubriendo los flancos mientras Torres y Méndez avanzaban por el centro del pasillo. El olor a descomposición era más intenso aquí, mezclado con algo que olía a orina y a vómito. Las oficinas a ambos lados del pasillo tenían las puertas abiertas, revelando espacios devastados llenos de muebles volcados, computadoras destrozadas y ventanas rotas que dejaban entrar la luz grisácea del exterior. Algunas oficinas tenían manchas oscuras en las paredes y el suelo que claramente eran sangre seca. Otras tenían rastros de intentos de barricada, escritorios apilados contra las puertas, sillas utilizadas para bloquear ventanas, papeles y documentos esparcidos como si alguien hubiera buscado desesperadamente algo antes de huir o morir. Los sonidos que habíamos escuchado desde las escaleras se habían intensificado y ahora podía distinguir que venían de una oficina específica al final del pasillo. Una oficina con una placa en la puerta que decía Contabilidad General, exactamente donde se suponía que estaba el refugio improvisado que buscábamos. La ironía era tan espesa que podría cortarla con un cuchillo.
Nos acercamos a la oficina de contabilidad con las armas preparadas, esperando lo peor pero esperando lo mejor. Lima se colocó a un lado de la puerta, yo al otro. Torres y Méndez se quedaron en el pasillo, proporcionando cobertura y una ruta de escape si las cosas salían mal. Podía escuchar mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que cualquier cosa infectada en un radio de 50 metros podría detectarlo. Lima contó hasta 3 con los dedos y empujó la puerta. La oficina estaba llena de suministros exactamente como habíamos esperado. Cajas de comida enlatada, galones de agua, medicinas, munición y equipo de supervivencia cuidadosamente organizados en pilas ordenadas. Pero también estaba llena de algo más. En la esquina más alejada de la oficina, acurrucado detrás de un escritorio volcado, había algo que antes había sido humano. Estaba parcialmente descompuesto, con la ropa hecha jirones y la piel de un color verdoso que brillaba con una película de humedad putrefacta. Pero se movía, lentamente, torpemente, pero se movía. Sus ojos nublados se fijaron en nosotros en el momento que entramos, y abrió una boca llena de dientes rotos en lo que podría haber sido un rugido si hubiera tenido cuerdas vocales funcionales. En lugar de eso, solo produjo un sonido húmedo y gutural que me hizo sentir náuseas instantáneas. Lima no dudó. Le disparó 3 veces en el pecho antes de que el infectado pudiera ponerse completamente de pie. El cuerpo se sacudió con cada impacto, pero no cayó. Los infectados en etapa avanzada eran notoriamente difíciles de matar, especialmente cuando la descomposición había endurecido sus tejidos hasta convertirlos en algo parecido al cuero. Lima ajustó su puntería y le disparó a la cabeza. Esta vez el infectado se desplomó, pero el daño ya estaba hecho. El ruido de los disparos había resonado por todo el edificio como campanas de iglesia, anunciando nuestra presencia a cualquier cosa que pudiera escuchar. Torres cerró la puerta de la oficina y comenzó a apilar muebles contra ella mientras Méndez revisaba los suministros que habían dejado los supervivientes. Había suficiente comida para unas semanas, suficiente agua para unos días y suficiente munición para hacer que nuestras muertes fueran un poco más caras. También había mapas de la ciudad marcados con rutas de escape, ubicaciones de refugios y, lo más importante, diagramas detallados del sistema de túneles subterráneos que conectaban con la estación de metro abandonada a 6 cuadras del edificio. Era exactamente lo que necesitábamos, pero conseguirlo iba a requerir que sobreviviéramos a lo que venía después. Los gruñidos empezaron casi inmediatamente después de los disparos. Primero fueron sonidos distantes, como ecos que llegaban desde otros pisos, pero gradualmente se fueron acercando, intensificando, multiplicando. Podía escuchar pasos arrastrados en el pasillo exterior, rasguños en las paredes y el sonido inconfundible de puertas siendo forzadas en otras oficinas del piso. Los infectados habían despertado y venían hacia nosotros atraídos por el ruido y el olor de nuestra sangre fresca. Torres terminó de barricar la puerta principal, pero sabíamos que no resistiría por mucho tiempo. Las ventanas de la oficina daban a un patio interior similar al donde habíamos caído, pero estábamos en el piso 23. Saltar significaba muerte segura. Méndez encontró una salida de emergencia conectada a la oficina, una puerta que daba a otra escalera de servicio, pero cuando la abrimos descubrimos que estaba bloqueada por escombros a solo 2 pisos hacia abajo. Estábamos efectivamente atrapados en una oficina rodeada de infectados hambrientos, con munición limitada y un compañero que podía colapsar en cualquier momento. Pero teníamos mapas, suministros y algo que había sido escaso durante las últimas horas, un plan. Los túneles subterráneos podían llevarnos fuera de la zona infestada, pero primero teníamos que bajar 23 pisos sin morir en el proceso. Mientras examinaba los mapas que habían dejado los supervivientes, empecé a entender la magnitud de lo que habíamos perdido cuando nuestro helicóptero se estrelló. No éramos solo un equipo de rescate que había tenido mala suerte. Éramos potencialmente los únicos humanos vivos en un radio de varios kilómetros, atrapados en el corazón de una zona que había sido completamente abandonada por las autoridades hace más de un año. Los mapas mostraban la progresión de la infección a lo largo del tiempo, círculos rojos que se expandían como ondas en un estanque, devorando distrito tras distrito hasta que toda la zona metropolitana se había convertido en territorio hostil. Las rutas de evacuación que habíamos memorizado en nuestro entrenamiento habían sido sobrepasadas hace meses. Los puntos de extracción alternativos habían sido abandonados cuando las hordas se volvieron demasiado grandes para contenerlas. Incluso si lográramos llegar a los túneles subterráneos, no había garantía de que las estaciones de metro estuvieran despejadas o de que pudiéramos encontrar una salida que no estuviera bloqueada o infestada. Pero era la única opción que teníamos, y las alternativas eran demasiado terribles para contemplar. Los gruñidos del otro lado de la puerta se habían intensificado, y podía escuchar el sonido de muebles siendo empujados mientras los infectados trataban de forzar su entrada. El primer golpe contra la puerta barricada me hizo saltar como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
No era el empujón torpe de un infectado individual. Era algo coordinado, poderoso, como si múltiples cuerpos estuvieran presionando contra la barricada al mismo tiempo. Los muebles que Torres había apilado contra la puerta empezaron a deslizarse hacia atrás con cada impacto. Pedazos de yeso caían del marco de la puerta, creando pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire viciado de la oficina. Lima y yo nos posicionamos con las armas apuntando hacia la puerta, mientras Méndez ayudaba a Torres a mantenerse consciente con otra inyección de estimulantes. Necesitábamos que Torres estuviera alerta para los próximos minutos, aunque eso significara acelerar cualquier hemorragia interna que pudiera tener. Los mapas indicaban que había una ruta alternativa hacia los túneles a través del sótano del edificio, pero tendríamos que atravesar el lobby principal donde habíamos visto los perros infectados. Era una elección entre múltiples formas de morir, pero al menos en el sótano tendríamos una oportunidad de luchar. En la oficina éramos blancos estacionarios esperando a ser devorados. Torres asintió cuando le expliqué el plan, aunque podía ver que luchaba por mantener los ojos enfocados. Lima cargó su arma con el último cargador que tenía. Yo hice lo mismo. Méndez guardó los suministros médicos esenciales en una mochila que encontró entre las provisiones de los supervivientes. El sonido de la madera astillándose nos indicó que la puerta no resistiría mucho más. Pedazos de la barricada empezaron a ceder, creando pequeñas aberturas por las que podíamos ver brazos putrefactos que se extendían hacia nosotros, tratando de alcanzar cualquier parte de carne fresca que pudieran agarrar. El olor que entraba por esas aberturas era indescriptible. Una mezcla de carne podrida, fluidos corporales y algo químico que me recordaba al formaldehído. Era el olor de la muerte activa, de cosas que deberían estar enterradas, pero que seguían moviéndose por pura malicia biológica. Torres se las arregló para ponerse de pie y revisó su arma una última vez. Lima se colocó junto a la salida de emergencia que habíamos identificado como nuestra ruta de escape. Yo me quedé cubriendo la puerta principal, preparado para disparar a todo lo que lograra atravesar la barricada. Méndez terminó de empacar los suministros esenciales y se colgó la mochila en los hombros. Teníamos un plan, teníamos munición y teníamos desesperación. En un mundo donde los muertos caminaban y los perros cazaban humanos, eso tendría que ser suficiente. La puerta se astilló con un crujido final y los infectados empezaron a derramar hacia la oficina como agua putrefacta saliendo de una presa rota. Lima abrió la salida de emergencia y empezó a bajar las escaleras tan rápido como sus heridas le permitían. Torres me siguió, moviéndose por pura fuerza de voluntad y adrenalina artificial. Méndez cerró la retaguardia, disparando a los infectados que logran atravesar la barricada destruida. Yo cubría desde la puerta de la salida de emergencia, tratando de ganar tiempo para que todos pudiéramos escapar. Los infectados que entraban a la oficina eran una mezcla de empleados de oficina que habían muerto hace meses y algo más reciente, más fresco. Probablemente los supervivientes que se suponía que íbamos a rescatar. Habían sucumbido a la infección, pero sus cuerpos aún conservaban algo de coordinación motora. Se movían más rápido que los infectados típicos, y sus ropas relativamente intactas los hacían ver casi humanos hasta que veía sus ojos nublados y sus bocas abiertas en rugidos silenciosos. Disparé a todo lo que se moviera mientras retrocedía hacia las escaleras. Cada bala tenía que contar, porque sabía que no tendríamos oportunidad de recargar hasta que encontráramos refugio. El ruido de mis disparos resonaba en las escaleras estrechas, creando ecos que probablemente podían escucharse en todo el edificio. Si había más infectados en otros pisos, ahora sabían exactamente dónde encontrarnos. Las escaleras de emergencia se convirtieron en una trampa mortal en cuestión de segundos. Los infectados que habían logrado entrar a la oficina nos siguieron inmediatamente, y sus gruñidos atraían a más de ellos desde otros pisos. Podía escuchar puertas abriéndose en los niveles superiores e inferiores, seguidas por el sonido de pasos arrastrados que se acercaban desde ambas direcciones. Estábamos descendiendo tan rápido como podíamos, pero Lima cojeaba peor que yo, y Torres se tambaleaba contra las paredes, dejando manchas de sangre en el concreto agrietado. Méndez disparaba hacia arriba cada vez que veía movimiento en los rellanos superiores, pero sus balas se estaban agotando rápidamente. Yo trataba de mantener un ritmo constante de descenso mientras disparaba hacia abajo para despejar nuestra ruta, pero cada disparo me recordaba que estábamos quemando munición que necesitaríamos para lo que nos esperaba en el lobby. En el piso 18 tuvimos que detenernos porque Torres se había desplomado otra vez. Esta vez no se levantó cuando Méndez le habló. Sus ojos estaban abiertos, pero no respondía a estímulos. El pulso era tan débil que Méndez tuvo que verificarlo 3 veces para confirmarlo. Hemorragia interna masiva, shock hipovolémico avanzado. Estaba muriendo y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Lima sugirió otra vez que siguiéramos sin Torres, y esta vez no pude argumentar en contra. Los infectados se acercaban desde arriba,
Podía escuchar sus pasos cada vez más cerca, y quedarnos significaba morir todos juntos. Méndez le aplicó la última inyección de morfina que tenía, suficiente para que Torres no sintiera dolor cuando llegara el final. Le quité su arma y su munición restante, susurré una disculpa que sabía que no podía escuchar y seguimos bajando. Los gruñidos de los infectados que llegaban al piso 18 se mezclaron con otros sonidos que no quería identificar. Torres había sido un buen piloto, un mejor amigo, y merecía un final más digno que ser devorado por cosas que antes habían sido personas. Pero en un mundo donde la dignidad había muerto junto con la civilización, lo mejor que podíamos hacer era seguir vivos el tiempo suficiente para que su sacrificio significara algo. Lima lloraba mientras bajábamos los últimos pisos, pero siguió moviéndose. Méndez mantenía esa expresión profesional que usaba para lidiar con pérdidas inevitables, pero podía ver la tensión alrededor de sus ojos. Yo simplemente me concentraba en contar escalones y controlar el dolor que se intensificaba en mi pierna con cada paso descendente. El lobby del edificio se veía diferente cuando regresamos a él 30 minutos después. Las sombras habían cambiado con la luz del atardecer que entraba por las ventanas rotas, creando patrones geométricos en el suelo manchado de sangre y escombros. Pero más importante, los perros infectados ya no estaban en el patio exterior. Habían encontrado una manera de entrar al edificio y podía escuchar sus jadeos y gruñidos viniendo desde algún lugar cerca de los elevadores principales. No podía verlos directamente, pero sabía que estaban ahí, esperando. Los perros infectados habían desarrollado una inteligencia táctica que los hacía más peligrosos que los infectados humanos. Podían emboscar, podían coordinar ataques y podían seguir rastros de sangre durante horas sin cansarse. Lima había dejado un rastro de sangre desde su mano mutilada que cualquier animal podía seguir, y mi pierna herida no estaba en mucho mejor estado. Éramos carne walking para cualquier predador que decidiera que valía la pena el esfuerzo de cazarnos. Méndez revisó el mapa que habíamos tomado de la oficina de contabilidad. La entrada al sótano estaba al otro lado del lobby, más allá de los elevadores donde habían escuchado a los perros. Tendríamos que cruzar terreno abierto bajo la observación directa de predadores que nos superaban en velocidad y coordinación. El primer perro apareció cuando estábamos a mitad de camino del lobby. Era el labrador mezclado que habíamos visto en el patio, pero ahora podía verlo claramente bajo la luz filtrada que entraba por las ventanas. Su pelaje estaba manchado con sangre seca y otros fluidos que no quería identificar. Tenía una herida abierta en el flanco izquierdo que exponía costillas y músculos, pero se movía como si no sintiera dolor. Sus ojos estaban completamente blancos, nublados por la infección, pero su nariz funcionaba perfectamente. Nos había encontrado siguiendo nuestro rastro y ahora estaba evaluando si éramos presa fácil o si representábamos una amenaza. Se quedó inmóvil junto a una columna, observándonos con la cabeza ladeada como solían hacer los perros antes de la infección. Pero había algo fundamentalmente equivocado en su postura. Algo que activaba cada instinto de supervivencia que tenía. No atacó inmediatamente, se limitó a seguirnos con la mirada mientras nos movíamos lentamente hacia la entrada del sótano. Era como si estuviera esperando algo, o a alguien. Méndez susurró que podía haber más perros posicionados para una emboscada coordinada. Lima verificó su arma y contó sus balas restantes. 4. Yo tenía 6. Méndez tenía 3. 13 balas para lo que podía ser una manada completa de perros infectados hambrientos. Los otros aparecieron cuando estábamos a 10 metros de la entrada del sótano. 2 más, tal vez 3, moviéndose entre las sombras de las columnas del lobby como fantasmas caninos. No hacían ruido, no gruñían, no ladraban. Se limitaban a posicionarse estratégicamente, cortando nuestras rutas de escape y creando un perímetro de muerte alrededor de nosotros. Era exactamente el comportamiento de caza que había observado desde el aire durante nuestras misiones de reconocimiento, pero experimentarlo desde el suelo era completamente diferente. Podía sentir la inteligencia detrás de sus movimientos, la paciencia predatoria que habían desarrollado cazando humanos durante años. No éramos solo su próxima comida, éramos un problema táctico que habían decidido resolver metódicamente. Lima se detuvo y apuntó su arma hacia el perro más cercano. Méndez hizo lo mismo hacia otro. Yo mantuve mi arma apuntando hacia la entrada del sótano, cubriendo nuestra ruta de escape. Nadie se movió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Los perros nos estudiaban. Nosotros los estudiábamos a ellos. El aire estaba cargado de tensión y del olor metálico de la sangre seca que cubría el lobby como una alfombra macabra. El ataque llegó sin advertencia. El labrador se lanzó hacia Lima mientras los otros dos atacaban desde los flancos. Lima disparó y le dio al perro en el pecho, pero el animal siguió corriendo impulsado por pura inercia infectada. Lo golpeó con suficiente fuerza para derribarlo, y ambos rodaron por el suelo en una masa de brazos humanos, patas caninas y sangre fresca. Méndez disparó a uno de los perros que me atacaba. Falló
y tuvo que retroceder cuando el animal saltó hacia su garganta. Yo logré dispararle al tercer perro 2 veces en la cabeza antes de que me alcanzara, pero el impacto de su cuerpo muerto me hizo perder el equilibrio y caer sobre mi pierna herida. El dolor fue tan intenso que por un momento perdí la visión y solo pude escuchar los sonidos de la lucha, gruñidos, disparos, gritos humanos y el ruido húmedo de dientes infectados desgarrando carne. Cuando pude enfocar la vista otra vez, Lima estaba en el suelo con el labrador muerto encima, sangrando de múltiples heridas en el cuello y los brazos. Méndez tenía un perro colgando de su brazo derecho, tratando de sacudírselo mientras presionaba su arma contra las costillas del animal. Logré ponerme de pie y disparar al perro que atacaba a Méndez, matándolo con un disparo al cerebro que salpicó sangre infectada por toda la pared más cercana. Lima estaba consciente, pero perdía sangre rápidamente de las heridas del cuello. Méndez tenía marcas de dientes profundas en el antebrazo, pero podía moverse. Yo había usado 4 balas más, dejándome con solo 2. Méndez tenía una bala restante. Lima había perdido su arma durante la lucha y estaba demasiado débil para buscarla entre los escombros del lobby. Teníamos 3 balas entre los 3, múltiples heridas que sangraban activamente y una entrada al sótano que finalmente estaba al alcance. Pero cuando llegamos a la puerta que se suponía que daba acceso al sótano, descubrimos que estaba bloqueada desde el interior. Alguien había soldado pestillos de metal por toda la superficie y había un letrero escrito a mano que decía «No abrir, infectados adentro». Los supervivientes que habían dejado los mapas en el piso 23 habían sellado el sótano para contener algo que no querían que saliera. Y nosotros necesitábamos entrar exactamente ahí para llegar a los túneles que podían llevarnos fuera de esta pesadilla urbana. Méndez golpeó la puerta con frustración, produciendo un ruido metálico que resonó por todo el lobby. Inmediatamente escuchamos respuesta desde el otro lado. Arañazos, golpes y gruñidos que indicaban que había múltiples infectados en el sótano, atraídos por el sonido que habíamos hecho. La ironía de la situación era tan cruel que casi me hizo reír histéricamente. Habíamos luchado por llegar hasta aquí. Habíamos perdido a Torres, habíamos sobrevivido a perros infectados y hordas de humanos muertos, solo para descubrir que nuestra ruta de escape estaba sellada para protegernos de más infectados. Lima se había desplomado contra una pared, presionando sus manos contra las heridas del cuello en un intento desesperado de controlar la hemorragia. Méndez revisaba su brazo herido, limpiando la sangre para evaluar el daño. Yo me apoyaba en mi bastón improvisado, tratando de mantenerme consciente mientras el dolor de mi pierna se intensificaba con cada latido de mi corazón. Teníamos que encontrar otra manera de acceder a los túneles subterráneos, pero los mapas solo mostraban esta entrada desde el edificio donde estábamos atrapados. Las otras entradas estaban en edificios a varias cuadras de distancia, lo que significaba atravesar calles infestadas con munición limitada y heridas que nos convertían en blancos fáciles. Méndez sugirió que buscáramos otra ruta hacia arriba, tal vez al techo del edificio donde podríamos ser vistos por equipos de rescate. Lima negó con la cabeza débilmente. No habría equipos de rescate. Nuestro helicóptero era la única operación programada para esta zona en semanas, y cuando no regresáramos, la base simplemente marcaría el área como perdida definitivamente. Entonces escuché algo que cambió todo. Un sonido que venía desde arriba, desde los pisos superiores del edificio. No eran gruñidos de infectados ni pasos arrastrados. Era una voz humana, débil, distante, pero definitivamente humana. Alguien estaba gritando pidiendo ayuda desde algún lugar por encima de nosotros. Los supervivientes que se suponía que íbamos a rescatar todavía estaban vivos, atrapados en el piso 47 como había indicado la señal de SOS original. Habían sobrevivido al brote que había infectado a otros en los pisos inferiores y ahora sabían que había gente en el edificio porque habían escuchado nuestros disparos. Méndez y Lima me miraron con expresiones que mezclaban esperanza y desesperación. Teníamos 2 opciones: intentar llegar hasta los supervivientes en el piso 47, lo que requeriría subir más de 20 pisos adicionales con heridas graves y munición casi agotada, o encontrar una manera de abrir la puerta del sótano y enfrentar a los infectados que estaban sellados ahí para llegar a los túneles. Ambas opciones eran formas elaboradas de suicidio, pero al menos con los supervivientes tendríamos más personas para compartir el riesgo. Y tal vez, solo tal vez, ellos tendrían suministros, armas o información que podría aumentar nuestras posibilidades de salir vivos de este infierno vertical. La decisión se tomó por nosotros cuando escuchamos pasos en las escaleras de emergencia por las que habíamos bajado. Pasos múltiples, arrastrados, acompañados de gruñidos que indicaban que los infectados de los pisos superiores habían encontrado nuestra ruta y estaban descendiendo hacia el lobby. No teníamos tiempo para debatir opciones. Teníamos que movernos ahora hacia arriba o hacia abajo, pero quedarnos en el lobby significaba muerte segura.
Lima logró ponerse de pie apoyándose en la pared, aunque podía ver que cada movimiento le costaba un esfuerzo tremendo. Méndez recogió la mochila con los suministros médicos y me ayudó a mantener el equilibrio. Decidimos intentar llegar a los supervivientes. Si íbamos a morir, al menos moriríamos cumpliendo la misión para la que habíamos venido. Los gruñidos de las escaleras se intensificaron y podía ver las primeras sombras de infectados apareciendo en los rellanos superiores. Buscamos otra ruta hacia arriba, algo que no estuviera ya comprometido por las hordas que habían despertado con el ruido de nuestros disparos anteriores. Encontramos un elevador de servicio que parecía funcional, aunque hacer ruido con la maquinaria equivalía a enviar invitaciones grabadas a todos los infectados del edificio. Pero ya no teníamos opciones silenciosas. Méndez presionó el botón de llamada y esperamos que los cables oxidados pudieran llevarnos hacia arriba antes de que las cosas que subían desde el sótano o bajaban desde las escaleras decidieran que era hora de cenar. El elevador llegó con un ruido metálico que resonó por todo el edificio como una campana de iglesia tocando para un funeral. Nuestro funeral probablemente. Las puertas se abrieron revelando un espacio pequeño, sucio, con manchas en las paredes que podían ser sangre o grasa de maquinaria. El panel de controles estaba parcialmente dañado, pero los botones para los pisos superiores parecían funcionales. Entramos rápidamente y Méndez presionó el botón para el piso 47. El elevador empezó a subir lentamente, con sacudidas y ruidos que sugerían que la maquinaria estaba en sus últimos momentos de funcionalidad. A través de las puertas de metal podía escuchar los sonidos del edificio, gruñidos, pasos, cosas que caían y ocasionalmente gritos humanos lejanos que confirmaban que los supervivientes seguían vivos pero en grave peligro. Lima se había sentado en el suelo del elevador, presionando sus manos contra las heridas del cuello. Su piel tenía un color grisáceo que me recordaba demasiado a Torres en sus últimos minutos. Méndez le tomó el pulso y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Lima estaba muriendo, perdiendo sangre más rápido de lo que su cuerpo podía reponerla, pero seguía consciente, seguía respirando, y eso significaba que todavía podía ser útil en lo que fuera que encontráramos en el piso 47. El elevador se detuvo abruptamente en el piso 31, con un ruido de metal que indicaba una falla mecánica seria. Las puertas se abrieron parcialmente, lo suficiente para ver un pasillo similar al del piso 23, pero las puertas se atascaron y no pudimos cerrarlas completamente. Estábamos atrapados en un elevador parcialmente abierto, en un piso que no conocíamos, con infectados que probablemente habían escuchado el ruido de la maquinaria fallando. Méndez trató de forzar las puertas para que se cerraran, pero los mecanismos estaban completamente bloqueados. Lima intentó ayudar, pero estaba demasiado débil para ejercer fuerza significativa. Yo presioné repetidamente el botón para el piso 47, pero el elevador no respondía. Los controles parpadeaban intermitentemente y podía escuchar ruidos eléctricos que sugerían que todo el sistema estaba al borde del colapso total. Tendríamos que salir del elevador y buscar otra manera de llegar a los supervivientes, pero salir significaba aventurarnos en territorio desconocido del piso 31, donde cualquier cosa podía estar esperándonos. Los gruñidos que venían del pasillo sugerían que no estábamos solos en el piso, y las manchas de sangre en las paredes cerca del elevador indicaban que otros habían intentado usar esta ruta de escape sin éxito. Salimos del elevador con las armas preparadas, aunque sabía que mis 2 balas restantes no nos llevarían muy lejos contra una horda determinada. Méndez tenía una bala. Lima no tenía arma. Entre los 3 teníamos 3 balas, múltiples heridas graves y 0 opciones buenas. El pasillo del piso 31 estaba lleno de oficinas devastadas, similares a las que habíamos visto antes, pero aquí había signos de una lucha reciente. Muebles volcados que aún tenían sangre húmeda, ventanas rotas desde adentro, como si alguien hubiera tratado de escapar saltando, y rastros de arrastre que sugerían que cuerpos habían sido movidos de un lugar a otro. Podía escuchar sonidos de movimiento viniendo de varias oficinas, pero no podía determinar si eran infectados o supervivientes escondidos. Lima se apoyó contra la pared del pasillo, dejando una mancha de sangre en el papel tapiz desgarrado. Su respiración era cada vez más laboriosa y podía ver que luchaba por mantener los ojos enfocados. Méndez le revisó las heridas otra vez y me hizo una seña casi imperceptible. Lima tenía minutos, tal vez menos. Las heridas del cuello habían cortado algo vital y no había manera de reparar el daño con los suministros limitados que teníamos. Estábamos perdiendo a otro compañero y esta vez no podríamos ni siquiera darle una muerte digna. Los sonidos que venían de las oficinas se intensificaron cuando nos adentramos en el pasillo, buscando escaleras o otro elevador que pudiera llevarnos a los pisos superiores, pero lo que encontramos fue peor que infectados hambrientos. En una de las oficinas más grandes, detrás de una puerta parcialmente abierta, había algo que antes había sido humano, pero que ahora se había convertido en algo completamente diferente.
Estaba sentado detrás de un escritorio como si todavía estuviera trabajando, pero su cuerpo había sido modificado por la infección de maneras que desafiaban cualquier lógica biológica. Tenía múltiples extremidades que crecían desde su torso, algunas humanas, otras que parecían pertenecer a diferentes especies de animales. Su cabeza se movía con movimientos espasmódicos y cuando nos detectó, produjo un sonido que era parte rugido humano, parte ladrido canino y parte algo más que no podía identificar. No atacó inmediatamente, se limitó a observarnos con múltiples pares de ojos que parpadeaban en secuencias descoordinadas. Era como si la infección hubiera experimentado con su biología, creando algo nuevo, algo que nunca había visto en mis años de servicio en las zonas infectadas. Méndez susurró una palabra que resumía perfectamente lo que estábamos viendo. Mutación. La cosa detrás del escritorio se levantó lentamente, revelando que su altura era al menos el doble de la de un humano normal. Sus extremidades múltiples se coordinaron de una manera que no debería haber sido posible, pero funcionaba con una eficiencia aterradora. Se acercó a la puerta de la oficina con movimientos que mezclaban el andar humano con algo más primitivo, más animal. Lima trató de retroceder, pero se desplomó antes de dar 2 pasos. Su cuerpo ya no podía sostenerlo. Méndez y yo nos posicionamos entre Lima y la cosa que salía de la oficina, pero sabíamos que nuestras 3 balas no serían suficientes contra algo de ese tamaño. La mutación se detuvo en el umbral de la puerta, estudiándonos con la misma curiosidad depredatoria que habían mostrado los perros infectados. Pero había algo más en su comportamiento, algo que sugería inteligencia, no solo instinto de caza, sino pensamiento real, planificación, evaluación táctica. Era como si hubiera conservado la inteligencia humana, pero la hubiera combinado con instintos animales múltiples, la combinación más peligrosa que podíamos enfrentar. Un predador que podía tanto superarnos físicamente como sobrepensarnos estratégicamente. Méndez apuntó su arma hacia la cabeza de la mutación, pero yo sabía que era inútil. Una bala no iba a detener algo que había sobrevivido a una transformación tan radical. Lima murió mientras enfrentábamos a la mutación. Su respiración se volvió irregular, después superficial, y finalmente se detuvo completamente mientras yo mantenía mi arma apuntada hacia la cosa que nos observaba desde el umbral de la oficina. No tuve tiempo para cerrarle los ojos o susurrar una despedida. La mutación había decidido que éramos suficientemente interesantes como para interactuar, y se acercaba lentamente, examinando nuestras armas, nuestras heridas, nuestras reacciones. Era como ser estudiado por un científico que también era un depredador hambriento. Méndez retrocedió hacia las escaleras de emergencia que habíamos ubicado al final del pasillo, manteniendo su arma apuntada pero sin disparar. Sabíamos que necesitaríamos cada bala para lo que fuera que encontráramos en los pisos superiores, pero también sabíamos que la mutación podía alcanzarnos antes de que pudiéramos llegar a las escaleras. Sus extremidades múltiples le daban ventajas de velocidad y alcance que nosotros no podíamos igualar. Estábamos en jaque mate biológico, superados por algo que había evolucionado específicamente para cazar humanos como nosotros. La única razón por la que no nos había atacado ya era que estaba decidiendo si éramos más valiosos vivos que muertos, y esa no era una decisión que quería que tomara sin nuestra influencia. Retrocedimos lentamente hacia las escaleras, manteniendo contacto visual con la mutación mientras tratábamos de no hacer movimientos súbitos que pudieran provocar un ataque. La cosa nos siguió, manteniendo una distancia consistente, como si estuviera escoltándonos en lugar de cazándonos. Sus múltiples extremidades se movían con una coordinación que sugería que había tenido tiempo para adaptarse a su nueva biología. No era una mutación reciente. Había estado evolucionando durante meses, tal vez años, perfeccionando su capacidad para sobrevivir en un mundo lleno de infectados y humanos por igual. Cuando llegamos a las escaleras de emergencia, la mutación se detuvo. Se quedó en el pasillo, observándonos mientras empezábamos a subir, pero no nos siguió. Era como si hubiera establecido territorios y las escaleras estuvieran fuera de su zona de caza. Méndez y yo subimos tan rápido como nuestras heridas nos permitían, esperando que cada escalón nos alejara de la cosa que había decidido dejarnos vivir. Pero sabía que esa decisión era temporaria. Si necesitábamos bajar por este piso otra vez, la mutación recordaría nuestros rostros, nuestros olores, nuestras debilidades. Y la próxima vez podría decidir que éramos más útiles como alimento que como entretenimiento. Los pisos entre el 31 y el 47 se convirtieron en una carrera contra el tiempo y contra nuestras propias limitaciones físicas. Mi pierna herida había empeorado significativamente, y ahora cojeaba de una manera que me hacía avanzar en zigzag por las escaleras. Méndez tenía infección en las heridas de su brazo. Podía verlo en el color rojizo que se extendía desde las marcas de dientes. Ambos estábamos perdiendo sangre, aunque no tan rápidamente como Lima había perdido la suya. Pero el tiempo trabajaba en nuestra contra de múltiples maneras.
Cuanto más tiempo pasáramos en el edificio, más infectados despertarían atraídos por el ruido. Cuanto más sangre perdiéramos, más fácil sería para los depredadores seguir nuestro rastro. Y cuanto más nos retrasáramos, menor sería la probabilidad de que los supervivientes del piso 47 siguieran vivos cuando llegáramos hasta ellos. Los gritos que habíamos escuchado desde el lobby se habían vuelto más esporádicos, más débiles. Eso podía significar que los supervivientes estaban conservando energía, o podía significar que algunos de ellos ya no estaban en condiciones de gritar. En el piso 40 tuvimos que detenernos porque Méndez había empezado a mostrar síntomas de shock por pérdida de sangre. Su piel estaba pálida, sudaba profusamente y su coordinación se había deteriorado hasta el punto de que tropezaba con sus propios pies. Cuando finalmente llegamos al piso 47, lo que encontramos cambió completamente mi perspectiva sobre la misión y sobre lo que significaba sobrevivir en un mundo dominado por muertos vivientes. La puerta que daba acceso al piso estaba barricada desde adentro con muebles, pero podíamos escuchar voces humanas del otro lado. Voces reales, no gruñidos infectados. Méndez golpeó la puerta siguiendo un patrón rítmico que habíamos aprendido en el entrenamiento para identificarnos como personal de rescate. Las voces se detuvieron inmediatamente, seguidas por sonidos de muebles siendo movidos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad con ropa desgarrada y ojos que habían visto demasiado horror para mantener cualquier ilusión sobre la naturaleza de nuestro mundo. Detrás de ella podía ver a otras personas, niños, ancianos, adultos, todos en diferentes etapas de desnutrición y agotamiento. Los supervivientes que habíamos venido a rescatar habían logrado mantenerse vivos durante años, pero era obvio que cada día había sido una batalla contra la desesperación tanto como contra los infectados. La mujer nos miró con una mezcla de alivio y sospecha. Habían aprendido que la esperanza era un lujo peligroso en un mundo donde las cosas que parecían salvación podían convertirse en pesadillas con un cambio de viento. La mujer se presentó como Carmen y había sido gerente administrativa del edificio antes de que el mundo se fuera al carajo. Me explicó que había 13 personas vivas en el piso, incluyendo 4 niños menores de 10 años y 2 ancianos que necesitaban medicación constante para condiciones cardíacas. Habían sobrevivido cultivando plantas en las ventanas, recolectando agua de lluvia y racionando cuidadosamente las provisiones que habían logrado reunir durante los primeros días del brote. Pero lo más importante, sabían cosas sobre el edificio que no estaban en nuestros mapas. Había una ruta alternativa hacia los túneles subterráneos que no pasaba por el sótano sellado. Una conexión a través de los ductos de ventilación que llevaba directamente al sistema de alcantarillado de la ciudad y desde ahí a las estaciones de metro abandonadas. Era peligroso, estrecho y requería arrastrarse por espacios que apenas podían acomodar a una persona adulta, pero era factible. Carmen había estado planeando esta ruta de escape durante meses, pero nunca había tenido el coraje de intentarla con niños y ancianos que podrían no sobrevivir al viaje. Ahora, con personal militar entrenado, tal vez tenían una oportunidad real de salir del edificio con vida. Méndez le explicó a Carmen la situación real de nuestro rescate. No teníamos helicóptero, no teníamos comunicación con la base, no teníamos un equipo de apoyo esperándonos afuera. Éramos 3 hombres heridos que se habían convertido en supervivientes como ellos, con un poco más de entrenamiento militar y significativamente menos conocimiento sobre cómo sobrevivir a largo plazo en un edificio infestado. Carmen recibió la información con la calma de alguien que había aprendido a procesar decepciones devastadoras sin colapsar emocionalmente. Sus ojos se endurecieron, pero asintió. Había esperado este momento durante años, el momento en que tendría que decidir entre quedarse en la seguridad relativa del piso 47 o arriesgar todo por la posibilidad de libertad. Los niños nos miraban con curiosidad mezclada con miedo. Habían crecido en este ambiente, y nosotros éramos los primeros extraños que veían en años. Para ellos, el mundo entero consistía en este piso, estas ventanas, estas caras familiares. La idea de salir del edificio era tanto emocionante como aterrorizante. Los ancianos se mostraban más escépticos. Habían vivido lo suficiente para saber que los planes desesperados usualmente terminaban en tragedias, y preferían una muerte lenta pero predecible a una muerte rápida en los túneles oscuros debajo de la ciudad. Carmen nos llevó a ver la entrada de los ductos de ventilación que había identificado como su ruta de escape. Estaba escondida detrás de un armario en lo que antes había sido la sala de conferencias principal del piso. El ducto era más grande de lo que había esperado, aproximadamente 1 metro de alto por 1 metro de ancho, lo suficientemente grande para que un adulto pudiera arrastrarse pero no ponerse de pie. Carmen había explorado los primeros 100 metros del ducto durante sus expediciones de reconocimiento y había confirmado que conectaba con el sistema de alcantarillado de la ciudad aproximadamente 3 pisos debajo del nivel de la calle. Desde ahí,
Podían acceder a los túneles de metro que eventualmente los llevarían fuera de la zona infectada. Era un viaje de al menos 2 kilómetros arrastrándose por espacios cerrados, seguido de otros 2 kilómetros caminando por túneles que podrían estar inundados, bloqueados o llenos de infectados que habían encontrado refugio en la oscuridad subterránea. Méndez calculó que todo el viaje tomaría entre 6 y 8 horas, asumiendo que no encontraran obstáculos mayores. Con niños y ancianos probablemente sería más largo. Con nuestras heridas definitivamente sería más difícil. La decisión de intentar la escape se tomó por votación. Carmen insistió en que todos tuvieran voz en una decisión que afectaría sus vidas. Los niños votaron por salir, excitados por la aventura de ver el mundo más allá de las ventanas del piso 47. Los adultos estaban divididos. Algunos querían intentarlo. Otros preferían esperar una oportunidad de rescate que todos sabían que nunca llegaría. Los ancianos votaron por quedarse, argumentando que serían una carga para el grupo y que preferían morir en un lugar familiar. La votación final fue 8 a favor de intentar el escape, 5 en contra. Carmen anunció que respetaría la decisión de la mayoría, pero que cualquiera que quisiera quedarse tenía derecho a hacerlo. 2 de los ancianos decidieron quedarse, junto con una mujer de mediana edad que no podía abandonar a su madre enferma. Los demás empezaron a prepararse para un viaje que podría llevarnos a la libertad o a una muerte horrible en los túneles debajo de la ciudad. Méndez revisó sus suministros médicos restantes y calculó que tenía suficientes vendas y antisépticos para tratar heridas menores, pero nada que pudiera ayudar con heridas graves o emergencias médicas. Yo revisé mi munición y confirmé que tenía 2 balas. Carmen tenía un revólver viejo con 4 balas. Entre todos teníamos 6 balas para proteger a 11 personas durante un viaje de varios kilómetros por territorio hostil. Los preparativos para el escape tomaron 2 horas que se sintieron como 2 años. Carmen y los otros supervivientes habían desarrollado un sistema para empacar suministros esenciales en mochilas improvisadas hechas de ropa y sábanas. Agua para 2 días, comida enlatada para 3 días, medicinas básicas, linternas alimentadas por baterías que habían estado guardando para emergencias y algunas herramientas básicas que podrían ser útiles para abrir puertas o remover obstáculos en los túneles. Los niños empacaron juguetes y libros, objetos que proporcionaban consuelo emocional pero que añadían peso innecesario. Carmen les explicó gentilmente que tendrían que elegir solo una cosa especial cada uno, algo pequeño que pudieran cargar fácilmente. Ver a los niños decidir entre sus posesiones más preciadas fue más desgarrador que cualquier cosa que hubiera visto durante mis años de servicio militar. Estos niños habían perdido todo excepto unos pocos objetos que representaban sus recuerdos de un mundo anterior, y ahora tenían que sacrificar incluso esos para tener una oportunidad de ver ese mundo otra vez. Méndez vendó mi pierna tan firmemente como pudo con los suministros restantes, y Carmen me dio un bastón hecho de una pata de mesa que había sido modificada para apoyarse. No era ideal, pero me permitiría mantener algo de movilidad durante el viaje. Entramos al ducto de ventilación en orden específico que Carmen había planificado cuidadosamente. Ella iba primera, conociendo mejor la ruta y capaz de identificar peligros antes de que el resto del grupo los encontrara. Después los 4 niños, seguidos por los adultos más jóvenes, después los ancianos, con Méndez y yo cubriendo la retaguardia. Era la formación táctica estándar para evacuaciones civiles, los más vulnerables en el centro, los más capaces de defenderse en los extremos. Pero arrastrarse por un ducto de ventilación con una pierna herida convirtió lo que debería haber sido una progresión ordenada en una pesadilla de dolor y claustrofobia. El espacio era más estrecho de lo que había parecido desde afuera, especialmente con una mochila de suministros atada a la espalda. Cada metro requería empujar con los brazos, arrastrarse con las rodillas y torcer el cuerpo para navegar las curvas y conexiones del sistema de ductos. Mi pierna herida se enganchaba constantemente con las juntas de metal, enviando ondas de dolor por todo mi cuerpo que me hacían ver estrellas. Méndez no estaba en mucho mejor estado y podía escuchar su respiración laboriosa mientras luchaba con su propio dolor. Pero seguimos avanzando porque detenerse en el ducto significaba bloquear la ruta para todos los que venían detrás. El aire en los ductos estaba viciado, cargado con décadas de polvo, esporas de moho y algo más que olía a descomposición. No era el olor fresco de carne muerta, sino algo más profundo, más integral al edificio mismo. Como si la infección hubiera penetrado las mismas estructuras de concreto y metal, convirtiéndose en parte de la arquitectura. Las linternas creaban círculos de luz que se movían hacia adelante mientras nos arrastrábamos, pero también creaban sombras movedizas que convertían cada esquina en una amenaza potencial. Los niños lloraban silenciosamente mientras se arrastraban, pero seguían avanzando sin quejarse verbalmente. Habían aprendido que hacer ruido era peligroso y mantenían esa disciplina incluso en circunstancias que hubieran hecho gritar a adultos menos experimentados. Carmen susurraba instrucciones ocasionales,
Curva a la derecha en 10 metros. Conexión descendente después de esta junta. Silencio absoluto en la próxima sección. Su conocimiento del sistema de ductos era lo único que mantenía al grupo orientado en el laberinto tridimensional de metal que se extendía por todo el edificio. Sin ella, nos hubiéramos perdido en las primeras conexiones, condenados a morir de deshidratación en un túnel de metal que nadie más conocía lo suficientemente bien para encontrarnos. Después de 2 horas arrastrándose por los ductos, llegamos a la conexión que Carmen había descrito, una abertura vertical que descendía hacia el sistema de alcantarillado. Era un hueco de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, con paredes lisas de concreto que desaparecían en la oscuridad absoluta. Carmen había preparado cuerdas improvisadas hechas de sábanas atadas, suficiente longitud para descender los 12 metros hasta el nivel del alcantarillado. Pero bajar por cuerdas improvisadas con niños, ancianos y adultos heridos era una operación que requería más tiempo y coordinación de lo que habíamos anticipado. Carmen bajó primero para confirmar que la ruta estaba despejada. Su voz llegó desde abajo, distorsionada por el eco del túnel de concreto. Todo despejado, agua hasta las rodillas, corriente mínima, sin signos de infectados. Los niños bajaron uno por uno, asistidos por los adultos que ya estaban abajo. Los ancianos requirieron ayuda adicional, y uno de ellos, un hombre de unos 70 años con artritis severa, casi se cae cuando sus manos no pudieron sostener las cuerdas improvisadas. Méndez y yo bajamos al final, asegurándonos de que nadie se quedara atrás y de que las cuerdas pudieran ser recuperadas para no dejar evidencia obvia de nuestra ruta de escape. El sistema de alcantarillado era exactamente lo que había esperado, y peor al mismo tiempo. Los túneles eran lo suficientemente altos para caminar erguidos, pero el agua que llegaba hasta las rodillas estaba fría, sucia y llena de escombros que habían sido arrastrados durante años de abandono urbano. El olor era indescriptible. Una mezcla de aguas residuales, químicos industriales, carne podrida y algo más que no podía identificar, pero que me hacía cubrirme la nariz con la manga del uniforme. Las paredes de concreto goteaban constantemente, creando un sonido de goteo que se multiplicaba por los ecos hasta convertirse en una sinfonía acuática que enmascaraba otros sonidos que podríamos necesitar escuchar. Las linternas iluminaban túneles que se extendían en múltiples direcciones, creando un nuevo laberinto que Carmen tenía que navegar, basándose en mapas mentales que había memorizado durante meses de planificación. Los niños se quejaban del frío del agua, pero seguían caminando. Los ancianos luchaban con la corriente y los obstáculos sumergidos, pero mantenían el paso del grupo. Méndez y yo cubrimos la retaguardia, revisando constantemente que no hubiera nada siguiéndonos por los túneles que habíamos dejado atrás. Hasta ahora, parecía que habíamos logrado escapar del edificio sin ser detectados por las hordas de infectados que habían despertado con el ruido de nuestros disparos anteriores. Después de 1 hora caminando por los túneles de alcantarillado, encontramos el primer obstáculo serio, un derrumbe parcial que había bloqueado el túnel principal que Carmen había planeado usar. Rocas, concreto y metal retorcido creaban una barrera que se extendía desde el suelo hasta aproximadamente 1 metro del techo. Había espacio suficiente para que una persona delgada pasara por encima, pero mover a todo el grupo requeriría tiempo, esfuerzo y ruido que podría traer atención no deseada. Carmen exploró la barrera con su linterna, buscando la mejor manera de atravesarla. Encontró un espacio en el lado izquierdo, donde el derrumbe había creado una especie de túnel natural entre los escombros. Era estrecho, requería arrastrarse otra vez, pero era factible. Los niños pasaron primero, seguidos por los adultos. Cuando llegó mi turno, descubrí que el espacio era demasiado estrecho para mí con la mochila de suministro. Tuve que quitármela, empujarla por delante mientras me arrastraba y luego volver a ponérmela del otro lado. El proceso tomó 10 minutos que se sintieron como horas, y cada segundo esperaba escuchar sonidos que indicaran que algo nos había encontrado. Méndez tuvo problemas similares y su brazo herido se enganchó con los bordes afilados de metal del derrumbe, reabriendo heridas que habían empezado a coagularse. Cuando todo el grupo finalmente atravesó el obstáculo, habíamos perdido tiempo valioso y dejado rastros de sangre que cualquier cosa con sentido del olfato podría seguir. El segundo obstáculo fue peor que el primero. Una sección del túnel que se había inundado completamente, forzándonos a nadar en agua contaminada que llegaba hasta el pecho de los adultos y hasta el cuello de los niños. Carmen había sabido sobre esta sección, pero había esperado que el nivel del agua fuera más bajo después de meses sin lluvia significativa. Claramente había subestimado la cantidad de agua que se acumulaba en esta parte del sistema durante el verano. Los niños no podían nadar efectivamente con mochilas, así que los adultos tuvieron que cargarlos mientras nadaban. Los ancianos luchaban por mantenerse a flote, y uno de ellos, una mujer de unos 60 años, entró en pánico cuando el agua cubrió su cabeza durante un momento.
Méndez tuvo que sostenerla mientras ella tosía agua contaminada y luchaba por recuperar el aliento. Mi pierna herida era prácticamente inútil para nadar, así que tuve que confiar completamente en mis brazos para mantenerme a flote mientras seguía al grupo. El agua estaba fría, sucia y llena de cosas que flotaban y se enganchaban en nuestra ropa. Cosas que no quería examinar muy de cerca, pero que definitivamente incluían materia orgánica en varios estados de descomposición. Cuando finalmente salimos de la sección inundada, todos estábamos empapados, congelándonos y contaminados con agua que probablemente contenía suficientes toxinas para matar a una persona sana en condiciones normales. Fue después de la sección inundada que escuchamos los primeros sonidos que indicaban que no estábamos solos en los túneles. Ecos distantes de algo moviéndose por el agua, demasiado coordinado para ser escombros arrastrados por la corriente. Carmen se detuvo inmediatamente y hizo señas para que todos guardaran silencio absoluto. Esperamos durante lo que parecieron horas, escuchando. Los sonidos se repetían ocasionalmente, chapoteos, respiración pesada y algo que sonaba como gruñidos distorsionados por la acústica del túnel. Carmen susurró que había temido este momento. Los túneles de alcantarillado no estaban completamente abandonados. Habían atraído infectados que buscaban refugio de los elementos, especialmente durante el invierno. Pero también habían atraído algo más. Animales infectados que habían aprendido a cazar en los túneles, especialmente ratas del tamaño de gatos pequeños que se habían multiplicado sin depredadores naturales. Las ratas infectadas se movían en enjambres, eran agresivas y podían transmitir la infección a través de mordidas que eran casi imposibles de evitar en espacios cerrados. Méndez revisó nuestras municiones restantes, 6 balas entre todo el grupo, contra una amenaza que podría consistir en docenas de animales pequeños, rápidos y hambrientos. Las matemáticas eran aún peores que cuando enfrentamos los perros en el lobby del edificio. Los sonidos se acercaron gradualmente durante la siguiente hora, mientras continuamos moviéndonos por los túneles hacia la estación de metro que era nuestro objetivo. Carmen navegaba usando marcas en las paredes que había memorizado durante sus expediciones de reconocimiento, pero la tensión del grupo era palpable. Los niños susurraban constantemente preguntas sobre los sonidos que escuchaban. Los adultos intercambiaban miradas nerviosas. Los ancianos se movían cada vez más lentamente, agotados por el esfuerzo físico y el estrés emocional del viaje. Méndez y yo mantuvimos formación de retaguardia, revisando constantemente los túneles detrás de nosotros. Las linternas creaban círculos móviles de luz que revelaban túneles que se extendían infinitamente en todas direcciones, pero también creaban sombras movedizas donde cualquier cosa podría estar escondida. El eco de nuestros pasos en el agua se mezclaba con otros sonidos hasta crear una cacofonía acuática que hacía difícil distinguir amenazas reales de paranoia auditiva. Pero cuando Carmen se detuvo súbitamente y apuntó su linterna hacia un túnel lateral, todos vimos lo que había captado su atención. Ojos que brillaban en la oscuridad, múltiples pares, moviéndose en patrones que sugerían coordinación de grupo. Las ratas infectadas aparecieron en enjambre, como una ola de pelo mojado, dientes y ojos brillantes que se derramó desde el túnel lateral hacia el área principal donde estábamos caminando. Eran del tamaño de gatos pequeños, como Carmen había advertido, pero se movían con la velocidad y coordinación que recordaba de las ratas normales, multiplicada por la agresividad de la infección. No atacaron inmediatamente. Se dispersaron por las paredes y el techo del túnel, creando un perímetro alrededor de nuestro grupo mientras evaluaban nuestras defensas. Carmen disparó su revólver una vez, matando una rata que se había acercado demasiado a uno de los niños. El sonido del disparo resonó por los túneles como un cañón, y sabía que había alertado a todo lo que estuviera en un radio de kilómetros sobre nuestra presencia, pero también había demostrado que teníamos armas, lo que hizo que las ratas se comportaran con más cautela. Se mantuvieron a distancia, siguiéndonos mientras continuamos avanzando, esperando una oportunidad mejor para atacar. Los niños lloraban silenciosamente mientras caminaban, aterrorizados por las formas que se movían en las sombras alrededor de nosotros. Los adultos trataban de mantener formación defensiva mientras se movían, pero era difícil proteger a todos en un túnel donde las amenazas podían venir desde cualquier dirección, incluyendo el techo. El ataque de las ratas llegó cuando alcanzamos una intersección de túneles donde teníamos que decidir qué dirección tomar. Carmen consultaba su mapa mental mientras el resto de nosotros manteníamos guardia, pero las ratas habían interpretado nuestra pausa como una oportunidad. Atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente, usando las paredes y el techo para evitar nuestro fuego directo. Méndez disparó 2 veces, matando 2 ratas pero fallando otras 3 que logran llegar hasta el grupo. Una rata saltó hacia la cara de uno de los niños, pero Carmen logró golpearla con su linterna antes de que pudiera hacer contacto. Otra rata mordió el tobillo de uno de los ancianos, quien gritó y cayó en el agua contaminada. Yo disparé mi última bala,
matando la rata que había mordido al anciano, pero había al menos una docena más moviéndose en las sombras. Carmen gritó la dirección que teníamos que tomar y empezamos a correr, o al menos movernos tan rápido como el agua y nuestras heridas permitían. Las ratas nos siguieron, manteniéndose en las sombras, pero sin atacar directamente mientras estuviéramos en movimiento. Era una nueva forma de terror. Ser cazado por una manada que era lo suficientemente inteligente para esperar el momento perfecto para matarnos. Corrimos por los túneles durante lo que parecieron horas, salpicando agua contaminada, tropezando con escombros sumergidos y escuchando constantemente los sonidos de las ratas que nos seguían. El anciano que había sido mordido empezó a mostrar síntomas: fiebre, confusión y una herida que sangraba más de lo que debería. Méndez le aplicó antiséptico y vendas, pero sabíamos que una mordida de rata infectada era efectivamente una sentencia de muerte. La infección se extendería por su sistema sanguíneo en cuestión de horas, y no teníamos medicinas que pudieran detenerla. El hombre lo sabía también. Podía verlo en sus ojos, esa resignación que había visto en Torres y Lima en sus últimos momentos. Pero siguió caminando, siguió manteniendo el paso del grupo, porque detenerse significaba poner en peligro a todos los demás. Era un acto de heroísmo silencioso que me recordaba por qué habíamos arriesgado nuestras vidas para venir a este lugar en primer lugar. Carmen anunció que estábamos a 15 minutos de la estación de metro si manteníamos el ritmo actual. 15 minutos para llegar a los túneles de tren que podrían llevarnos fuera de la ciudad. 15 minutos para escapar de las ratas, de los infectados, de los túneles inundados. 15 minutos que se sintieron como la eternidad más larga de mi vida. La estación de metro abandonada apareció como una catedral subterránea en nuestra visión. Techos altos, plataformas amplias y, lo más importante, múltiples rutas de escape a través de los túneles de tren que se extendían en diferentes direcciones. Carmen había estudiado los mapas del sistema de metro durante meses, identificando la ruta que nos llevaría más directamente fuera de la zona infectada hacia los suburbios donde las autoridades mantenían puestos de control y zonas de refugio. Pero cuando llegamos a la plataforma, descubrimos que no estábamos solos. Había estructuras improvisadas hechas de escombros y metal, fogatas que habían sido usadas recientemente y signos claros de habitación humana. Supervivientes que habían establecido un campamento en la estación usando los túneles de tren como rutas de suministro y los espacios de la plataforma como refugio temporal. Carmen gritó identificándose como superviviente del edificio Santander, esperando respuesta amistosa. Lo que obtuvimos fue silencio, seguido por el sonido de armas siendo cargadas en la oscuridad. Los supervivientes de la estación no estaban interesados en compartir su refugio con extraños, especialmente extraños que habían atraído ratas infectadas y potencialmente otros peligros hacia su santuario subterráneo. Estábamos atrapados entre las ratas que nos seguían y supervivientes armados que nos veían como una amenaza a su supervivencia cuidadosamente mantenida. Carmen intentó negociar con los supervivientes de la estación, explicando nuestra situación y ofreciendo compartir nuestros suministros a cambio de paso seguro por los túneles. Una voz desde la oscuridad respondió que tenían suficientes suministros y que no necesitaban más bocas que alimentar. Además, habían notado las ratas que nos seguían y no querían que ese problema se convirtiera en su problema. Nos dieron una alternativa. Podíamos usar los túneles de tren para salir de la estación, pero teníamos que irnos inmediatamente y no podían prometer que los túneles estuvieran despejados. Habían escuchado sonidos de infectados en algunas secciones, especialmente donde los túneles pasaban debajo de los distritos más afectados por el brote. Era una apuesta, pero era la única opción que teníamos. Las ratas habían alcanzado la entrada de la estación y podía escuchar sus chillidos mientras exploraban el nuevo territorio. El anciano mordido se había desplomado en la plataforma, respirando laboriosamente y con la herida que había empezado a supurar. Méndez le tomó el pulso y negó con la cabeza. Horas, tal vez minutos. Carmen tomó la decisión por todo el grupo. Entraríamos a los túneles de tren inmediatamente antes de que las ratas decidieran atacar otra vez y antes de que el anciano muriera y posiblemente se convirtiera en otra amenaza infectada. Los túneles de tren eran diferentes de los túneles de alcantarillado en formas que hacían el viaje tanto más fácil como más aterrador. Más fácil porque podíamos caminar en superficies secas y relativamente limpias, sin agua contaminada que dificultara nuestro movimiento. Más aterrador porque los túneles se extendían en líneas rectas perfectas durante kilómetros, creando corredores infinitos donde cualquier amenaza podría ser visible desde gran distancia pero imposible de evitar. Las vías de tren habían sido removidas durante los primeros días del brote, cuando las autoridades todavía creían que podían controlar la infección mediante el aislamiento de transporte público. Pero los túneles permanecían, creando autopistas subterráneas que conectaban todos los distritos de la ciudad, incluyendo las zonas que habían sido completamente abandonadas a los infectados.
Carmen navegaba usando señales de estación que aparecían cada pocos kilómetros, comparándolas con el mapa mental que había desarrollado durante meses de planificación. Pero los niños estaban agotados, los ancianos apenas podían mantenerse en pie, y yo cojeaba peor que nunca. Méndez había desarrollado fiebre por la infección en su brazo y podía ver que luchaba por mantener la concentración. Éramos un grupo que se desintegraba lentamente, tratando de cubrir distancias que requerían fuerza física que simplemente no teníamos. Fue en el tercer túnel de tren que encontramos lo que los supervivientes de la estación habían advertido: infectados que habían encontrado refugio en los espacios subterráneos. Pero no eran infectados individuales o pequeños grupos. Era una horda completa, tal vez 100 individuos, que habían sido atraídos a los túneles durante el invierno y habían establecido una especie de colonia subterránea. Se movían lentamente por el túnel en nuestra dirección, atraídos por el sonido de nuestras voces y el olor de nuestra sangre. Carmen calculó rápidamente las distancias y las opciones. Podíamos retroceder hacia la estación anterior, pero eso significaba enfrentar a los supervivientes hostiles y las ratas infectadas otra vez. Podíamos intentar rodear la horda usando túneles de mantenimiento, pero Carmen no conocía esas rutas y podríamos perdernos en un laberinto subterráneo sin salida. O podíamos intentar atravesar la horda corriendo, confiando en que nuestro número y velocidad relativa nos permitieran pasar antes de que pudieran coordinar una respuesta efectiva. Era una apuesta desesperada, pero todas nuestras opciones eran apuestas desesperadas en este punto. Carmen preguntó al grupo qué querían hacer. La respuesta fue unánime: correr. Habíamos llegado demasiado lejos para retroceder ahora, incluso si eso significaba enfrentar muerte probable en lugar de muerte segura. Corrimos hacia la horda de infectados como soldados cargando contra una posición enemiga fortificada, excepto que nuestras armas consistían en 2 balas restantes, cuchillos improvisados y la esperanza desesperada de que la velocidad superaría el número. Los infectados reaccionaron lentamente cuando nos acercamos, confundidos por el hecho de que los humanos corrieran hacia ellos en lugar de alejarse. Esa confusión nos dio los primeros segundos críticos que necesitábamos para penetrar su formación suelta. Carmen disparó una bala, creando un espacio en el centro de la horda. Méndez usó su linterna como arma, golpeando cabezas infectadas mientras empujaba por el espacio que Carmen había creado. Yo usé mi bastón improvisado para mantener distancia, empujando infectados que trataban de agarrarme mientras cojeaba tan rápido como mi pierna herida permitía. Los niños corrieron entre las piernas de los adultos, demasiado bajos para ser fácilmente agarrados por infectados que se movían torpemente. Los ancianos hicieron lo que pudieron. Uno de ellos, el hombre que había sido mordido por la rata, no logró mantener el ritmo. Lo último que vi de él fue su figura desapareciendo bajo una masa de cuerpos infectados hambrientos. Su sacrificio nos dio tiempo adicional para escapar, y espero que su muerte haya sido rápida. Salimos del otro lado de la horda con menos gente de la que habíamos tenido cuando entramos, pero aún vivos, aún moviéndonos hacia la libertad que había estado eludiéndonos durante horas. Carmen tenía heridas de arañazos en los brazos donde infectados habían logrado alcanzarla, pero ninguna parecía ser lo suficientemente profunda para ser peligrosa. Méndez había perdido su linterna, pero había ganado nuevas heridas en las manos por usarla como arma improvisada. Los niños estaban aterrorizados pero ilesos. Los adultos restantes mostraban signos de agotamiento extremo, pero seguían funcionando. Yo había perdido mi bastón durante la lucha y ahora cojeaba apoyándome en la pared del túnel, pero mi pierna aún me sostenía. Habíamos perdido 2 personas, pero 9 de nosotros seguían vivos, seguían moviéndonos, seguían creyendo que había una salida al final de estos túneles interminables. Carmen anunció que estábamos a 2 kilómetros de la estación que marcaba el borde de la zona infectada. 2 kilómetros de túnel recto, sin obstrucciones conocidas, sin bifurcaciones que pudieran llevarnos en la dirección equivocada. 2 kilómetros hacia la libertad que había empezado a parecer más un mito que una posibilidad real. Pero los túneles tenían una última sorpresa para nosotros, una que Carmen no había anticipado durante sus meses de planificación. A 1 kilómetro de la estación final, encontramos que los túneles habían sido deliberadamente bloqueados por las autoridades. Concreto, metal y alambres de púas creaban una barrera impenetrable que se extendía del suelo al techo. Era una medida de contención diseñada para prevenir que infectados usaran los túneles de metro para extender el brote hacia los suburbios no infectados, pero también prevenía que supervivientes como nosotros escaparan hacia zonas seguras. Carmen exploró la barrera buscando alguna manera de atravesarla, pero era sólida, profesionalmente construida y diseñada específicamente para ser impenetrable. Teníamos 2 opciones: encontrar otra ruta hacia la superficie y tratar de llegar a territorio seguro a través de las calles infectadas, o retroceder por los túneles hacia,
hacia nada que fuera mejor que donde estábamos ahora. Méndez sugirió que buscáramos acceso a la superficie a través de las alcantarillas de mantenimiento que se conectaban con el túnel de metro. Podríamos emerger en algún lugar de la ciudad, evaluar nuestra ubicación y buscar rutas alternativas hacia zona segura. Era arriesgado, pero quedarnos en los túneles significaba muerte por agotamiento, deshidratación o el regreso de las amenazas que habíamos dejado atrás. Encontramos acceso a la superficie a través de una escalera de mantenimiento que subía desde el túnel de metro hacia una tapa de alcantarilla en la calle. Carmen subió primero para reconocer la situación en la superficie. Su voz llegó desde arriba. Calle despejada, edificios dañados pero estables, sin signos inmediatos de infectados. Subimos uno por uno, emergiendo en una calle que se veía como un set de película post-apocalíptica. Vehículos abandonados cubiertos de herrumbre y crecimiento vegetal. Edificios con ventanas rotas y paredes manchadas por años de abandono. Y un silencio que era tanto bendito como ominoso. Estábamos en territorio desconocido, sin mapas, sin conocimiento de la ubicación de zonas seguras, pero al menos estábamos en la superficie donde podíamos ver el cielo y orientarnos usando el sol. Carmen estimó que estábamos a unos 10 kilómetros del borde conocido de la zona infectada, basándose en los nombres de las calles que podía leer en señales dañadas. 10 kilómetros a través de territorio que podría estar lleno de infectados, de otros supervivientes hostiles, de perros salvajes, de cualquier cosa que hubiera aprendido a prosperar en un mundo sin ley ni civilización. Pero también 10 kilómetros hacia la posibilidad de refugio, de comida, de atención médica, de comunicación con el mundo exterior que aún existía más allá de las fronteras de esta pesadilla urbana. Caminamos por las calles abandonadas durante lo que restaba del día, manteniéndonos en las sombras de edificios destruidos, evitando calles principales donde seríamos visibles desde distancias largas y parando frecuentemente para escuchar sonidos que indicaran peligro. Los niños habían desarrollado una resistencia que no había esperado, caminando sin quejarse a pesar del agotamiento y el miedo. Los adultos compartían la carga de llevar suministros y asistir a cualquiera que necesitara ayuda. Méndez había logrado controlar la fiebre de su infección usando antibióticos que Carmen había traído del piso 47, pero podía ver que luchaba contra el agotamiento y el dolor. Mi pierna había desarrollado un entumecimiento que era tanto una bendición como una preocupación. No sentía dolor, pero tampoco tenía sensación, lo que hacía difícil saber si estaba causando daño adicional con cada paso. Carmen navegaba usando el sol y ocasionales señales de calle legibles, manteniéndonos orientados hacia lo que esperaba fuera territorio más seguro. No encontramos infectados durante las primeras horas de caminata, pero tampoco encontramos signos de civilización activa. Era como caminar por una ciudad fantasma que había sido abandonada durante décadas en lugar de años. La primera señal de vida que encontramos no fue la que habríamos preferido. Humo alzándose desde un edificio a unas cuadras de distancia, indicando fuego activo que requería mantenimiento humano. Carmen sugirió que investigáramos, ya que fuego controlado podría indicar supervivientes organizados que podrían ofrecer refugio o al menos información sobre rutas seguras. Pero cuando nos acercamos al edificio, descubrimos que el humo venía de una especie de señal o ritual. Había cuerpos colgando desde ventanas de pisos superiores, dispuestos en patrones que sugerían significado deliberado más que abandono casual. El fuego en sí venía de una pira en el patio del edificio donde se quemaba material que no quería examinar muy de cerca. No había signos de supervivientes activos, pero había evidencia de actividad reciente, cenizas frescas, cuerdas que aún no habían sido dañadas por el clima, sangre en las paredes que no había tenido tiempo de secarse completamente. Algo o alguien estaba usando este edificio para propósitos que definitivamente no querríamos encontrar directamente. Méndez sugirió que nos alejáramos inmediatamente y buscáramos rutas alternativas. Carmen estuvo de acuerdo. Habíamos sobrevivido demasiado para arriesgar nuestras vidas investigando misterios macabros que probablemente no tenían soluciones que nos beneficiaran. Continuamos caminando hasta que la oscuridad hizo peligroso seguir moviéndonos por calles desconocidas. Encontramos refugio en lo que había sido una tienda de comestibles, con paredes relativamente intactas y múltiples salidas en caso de que necesitáramos escapar rápidamente. Carmen organizó guardias nocturnas. 2 personas despiertas en todo momento, rotando cada 2 horas, manteniendo vigilancia desde diferentes puntos de la tienda para cubrir todos los ángulos de aproximación. Los niños se durmieron casi inmediatamente, agotados por el día de caminata. Los adultos descansaron pero no durmieron profundamente, manteniendo esa vigilancia subconsciosa que habían desarrollado durante años de vivir en territorio peligroso. Méndez y yo tomamos la primera guardia, posicionándonos cerca de las ventanas principales donde podríamos ver las calles circundantes. La noche estaba sorprendentemente silenciosa, sin los gruñidos constantes que habían caracterizado nuestras horas en el edificio infestado. Pero ese silencio era engañoso.
Podía escuchar sonidos ocasionales en la distancia, cristales rompiéndose, metal arrastrándose, y a veces algo que sonaba como voces humanas distorsionadas por el eco urbano. Méndez susurró que había algo fundamentalmente diferente sobre esta parte de la ciudad. No era solo abandono, era como si hubiera sido limpiada sistemáticamente, despejada de infectados por alguna fuerza organizada. Pero esa fuerza no había dejado signos de presencia amistosa, y los cuerpos colgantes que habíamos visto sugerían que cualquier autoridad que operara en esta área tenía métodos que no queríamos experimentar directamente. Durante mi turno de guardia nocturna, vi luces moviéndose entre los edificios distantes. No eran las luces erráticas de linternas de supervivientes, eran luces organizadas, coordinadas, moviéndose en patrones que sugerían patrullas o búsquedas sistemáticas. Carmen había mencionado durante nuestras conversaciones que había escuchado rumores sobre grupos militares rogue que operaban en las zonas abandonadas, cazando supervivientes para esclavitud o simplemente por entretenimiento. No sabíamos si las luces que estaba viendo pertenecían a rescatadores legítimos o a algo más peligroso que los infectados que habíamos dejado atrás. Decidí no despertar al grupo a menos que las luces se acercaran directamente a nuestra ubicación. Necesitaban el descanso, y crear pánico sobre amenazas potenciales no mejoraría nuestra situación. Pero mantuve vigilancia extra, preparado para alertar a todos si las luces cambiaban dirección hacia nosotros. El amanecer llegó sin incidentes, pero trajo nuevos desafíos. Nuestros suministros de agua estaban casi agotados, y la comida que habíamos traído del piso 47 se estaba terminando rápidamente. Los niños necesitaban alimentación regular para mantener su energía, y los adultos también mostraban signos de desnutrición que se intensificarían sin comida adicional. Carmen identificó nuestra prioridad: encontrar suministros y agua antes de continuar hacia territorio seguro. Habíamos visto varias tiendas durante nuestra caminata del día anterior que podrían tener provisiones útiles, aunque saquear en territorio desconocido era arriesgado. Cualquier actividad podría atraer atención de las fuerzas que habíamos visto patrullando durante la noche. Pero sin suministros no llegaríamos lo suficientemente lejos para que la precaución importara. Méndez sugirió que dividiéramos el grupo. Algunos buscarían suministros mientras otros mantenían guardia con los niños. Carmen se opuso. Habíamos perdido suficientes personas y dividir el grupo solo aumentaría el riesgo de perder más. Iríamos todos juntos, encontraríamos lo que pudiéramos rápidamente y continuaríamos moviéndonos hacia territorio más seguro. La búsqueda de suministros nos llevó a una farmacia que había sido parcialmente saqueada, pero que aún contenía medicinas útiles, especialmente antibióticos que Méndez necesitaba para su infección. También encontramos vendas, antisépticos y analgésicos que podrían ser cruciales si encontráramos más problemas durante el resto de nuestro viaje. En una tienda de conveniencia cercana encontramos agua embotellada que había sido pasada por alto por saqueadores anteriores, probablemente porque estaba escondida debajo de estantes colapsados. La comida era más difícil. La mayoría de los comestibles se habían echado a perder o habían sido tomados hace mucho tiempo. Pero encontramos algunas latas de comida que aún eran consumibles, suficiente para un día adicional de viaje. Carmen calculó que con estos suministros podríamos continuar moviéndonos durante al menos 24 horas más, suficiente tiempo para alcanzar territorio donde podríamos encontrar ayuda o al menos mejores opciones de supervivencia. Los niños estaban animados por la comida fresca, y su estado de ánimo mejorado levantó la moral de todo el grupo. Tal vez realmente teníamos una oportunidad de salir de esto con vida. Pero mientras empacábamos los suministros que habíamos encontrado, escuchamos sonidos que cambiaron todo. Vehículos acercándose, no el ruido irregular de coches abandonados siendo arrastrados por el viento, sino el rugido controlado de motores funcionando, acercándose a nuestra ubicación con propósito evidente. Carmen nos hizo escondernos detrás de los estantes mientras trataba de determinar si los vehículos representaban rescate o amenaza. A través de las ventanas rotas de la tienda pude ver 3 camiones militares que se detuvieron en la calle frente a nuestra ubicación. Soldados bajaron de los vehículos, pero algo en su comportamiento no se sentía como una operación de rescate estándar. Se movían con la precisión de profesionales entrenados, pero llevaban equipo no estándar y tenían insignias que no reconocía. Carmen susurró que estos podrían ser los mismos grupos que habían creado las exhibiciones macabras que habíamos visto el día anterior. Grupos militares que habían ido rogue durante el colapso de la sociedad civil, operando bajo sus propias reglas en territorio abandonado oficialmente. Los soldados entraron a la tienda con armas preparadas, obviamente buscando algo o alguien específico. No era una búsqueda casual. Sabían que había gente en el área y estaban siendo sistemáticos sobre encontrarnos. Carmen me hizo señas indicando una salida trasera que había identificado durante nuestra búsqueda de suministros. Si podíamos llegar ahí sin ser detectados, podríamos escapar antes de que los soldados determinaran nuestras intenciones o identidades.
Pero mover un grupo de 9 personas, incluyendo 4 niños, sin hacer ruido era prácticamente imposible. Los soldados tenían entrenamiento para detectar movimiento y ocultación, y nosotros éramos civiles agotados tratando de ser sigilosos en territorio que ellos conocían mejor. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó de su escondite, mantuvo las manos visibles y se identificó como superviviente civil buscando evacuación hacia territorio seguro. La reacción de los soldados me confirmó que no eran fuerzas de rescate legítimas. En lugar de ofrecer asistencia, la rodearon con armas apuntadas mientras uno de ellos hablaba por radio reportando múltiples civiles, incluyendo menores, listos para transporte. No era terminología de rescate, era terminología de captura. Carmen intentó explicar nuestra situación, pero el líder del escuadrón la interrumpió con instrucciones para que el resto del grupo saliera de su escondite voluntariamente o serían extraídos por fuerza. Méndez y yo intercambiamos miradas, evaluando opciones. No teníamos armas efectivas, estábamos superados numéricamente por profesionales entrenados, y cualquier resistencia podría resultar en daño a los niños. Pero entregarnos voluntariamente a fuerzas que obviamente no tenían intenciones benévolas tampoco garantizaba seguridad. Carmen nos hizo señas para que saliéramos. Había tomado la decisión por todos nosotros. Cooperaríamos con la esperanza de encontrar oportunidades de escape más adelante, en lugar de garantizar violencia inmediata mediante resistencia. Nos cargaron en los camiones como ganado siendo transportado al matadero. Los soldados eran eficientes pero no crueles. Proporcionaron agua y permitieron que mantuviéramos nuestros suministros médicos básicos, pero también dejaron claro que cualquier intento de escape resultaría en consecuencias severas para todo el grupo. Los niños se aferraron a los adultos mientras los vehículos se movían por calles que se alejaban de la dirección que habíamos estado tomando hacia territorio seguro. Podía ver por las ventanas del camión que nos dirigíamos más profundo hacia áreas que habían sido completamente abandonadas por las autoridades legítimas. Edificios que habían sido modificados con fortificaciones, barricadas y estructuras que sugerían ocupación militar a largo plazo. Carmen susurró que había escuchado rumores sobre campos de trabajadores forzados establecidos por grupos militares rogue, donde supervivientes eran usados como mano de obra para operaciones de salvamento y limpieza. No eran campos de exterminio, pero tampoco eran lugares donde la gente mantenía su libertad o dignidad. Méndez señaló que su infección estaba empeorando y que necesitaría tratamiento médico real pronto, no solo los antibióticos básicos que habíamos encontrado. Tal vez estos soldados tendrían instalaciones médicas, incluso si venían con el costo de nuestra libertad. El complejo donde nos llevaron era exactamente lo que había esperado, basándome en los rumores que Carmen había mencionado. Edificios militares rodeados por alambre de púas, torres de guardia con tiradores y estructuras que habían sido construidas para contener personas más que para protegerlas. Nos procesaron como nuevos llegados, registros médicos básicos, asignación de números de identificación y orientación sobre reglas que incluían horarios de trabajo obligatorio, raciones de comida limitadas y restricciones severas sobre movimiento y comunicación. Los niños fueron separados para educación especializada, lo que probablemente significaba adoctrinamiento o entrenamiento para ser útiles al grupo militar. Carmen protestó la separación, pero fue informada que las familias serían reunidas después de periodos de adaptación exitosa. Méndez fue llevado a la enfermería para tratamiento de su infección, lo que al menos garantizaba que recibiría atención médica real. Yo fui asignado a trabajos de mantenimiento debido a mi pierna herida, lo que significaba que no sería útil para operaciones de combate o reconocimiento, pero que podría contribuir a las operaciones diarias del complejo. Durante las siguientes semanas en el complejo, aprendí que habíamos sido rescatados por una organización que se llamaba a sí misma la Brigada de Recuperación Urbana. Oficialmente, estaban limpiando zonas infectadas y estableciendo territorio seguro para eventuales esfuerzos de repoblación. Extraoficialmente, estaban operando como una organización militar independiente que usaba trabajo forzado para financiar sus operaciones a través del salvamento y venta de materiales valiosos encontrados en áreas abandonadas. Los supervivientes como nosotros proporcionaban mano de obra gratuita a cambio de comida, refugio y protección contra infectados. Era esclavitud moderna disfrazada como esfuerzo humanitario, pero era supervivencia. Los niños recibieron educación y entrenamiento, aunque claramente estaban siendo preparados para roles específicos dentro de la organización. Carmen trabajaba en comunicaciones usando su conocimiento de la ciudad para ayudar en operaciones de mapeo y reconocimiento. Méndez se recuperó completamente de su infección y fue asignado como médico del complejo, proporcionando atención médica a trabajadores y soldados por igual. Pero yo mantuve un registro secreto de todo lo que había experimentado, escribiéndolo en pedazos de papel que escondía en los espacios de mantenimiento donde trabajaba. La historia del helicóptero estrellado,
la pérdida de Torres y Lima, nuestra escape del edificio infestado, el viaje por los túneles y finalmente nuestra captura por fuerzas que pretendían ser rescatadores. Sabía que era importante documentar estos eventos, porque la versión oficial que la Brigada de Recuperación Urbana reportaba a las autoridades externas era completamente diferente de la realidad que habíamos experimentado. Según sus reportes, habíamos sido rescatados exitosamente de una situación desesperada y estábamos siendo rehabilitados antes de ser reintegrados a la sociedad civil. La verdad era que éramos prisioneros con trabajos, mantenidos vivos mientras fuéramos útiles pero sin libertad real para determinar nuestros propios destinos. Carmen había intentado escapar una vez durante nuestro segundo mes en el complejo, pero había sido recapturada y castigada con raciones reducidas y trabajos más peligrosos. Los niños habían sido adoctrinados lo suficiente como para reportar actividades sospechosas de los adultos, convirtiendo cualquier plan de escape en una empresa extremadamente riesgosa. Ahora han pasado 6 meses desde el día que nuestro helicóptero se estrelló en ese patio interior, y estoy escribiendo la parte final de este relato en la enfermería del complejo. Méndez me está tratando por una infección en mi pierna que finalmente se volvió lo suficientemente seria como para requerir atención médica profesional. Él ha logrado mantener algo de su identidad y dignidad trabajando como médico, pero puede ver la resignación en sus ojos. Hemos sobrevivido al mundo infestado solo para descubrir que los humanos pueden ser tan peligrosos como los muertos vivientes, tal vez más porque son capaces de crueldad deliberada disfrazada como ayuda humanitaria. Carmen sigue planificando escapes, pero cada intento se vuelve más arriesgado a medida que los niños se vuelven más leales a sus educadores. Los niños están creciendo en este ambiente, adaptándose a él, convirtiéndose en parte de él. En algunos años probablemente no recordarán el mundo de antes o desearán regresar a él. Pero hay algo que he aprendido durante estos meses en el complejo, algo que cambió mi comprensión de lo que realmente había pasado durante nuestro escape del edificio infestado. Méndez me contó durante una de mis sesiones de tratamiento médico que había encontrado documentos en la enfermería del complejo que sugerían que nuestro accidente de helicóptero no había sido causado por una falla mecánica aleatoria. La Brigada de Recuperación Urbana tenía tecnología para interferir con sistemas de navegación y comunicación de aeronaves, específicamente para derribar helicópteros de rescate y capturar tanto a las tripulaciones como a los supervivientes que habían venido a rescatar. Habíamos sido cazados desde el momento que entramos al espacio aéreo de la ciudad. Torres, Lima y todos los supervivientes que habíamos perdido durante nuestra escape habían muerto no por mala suerte o fallas de equipo, sino porque éramos blancos deliberados de una organización que se beneficiaba de nuestro sufrimiento. La misión de rescate había sido una trampa desde el principio, diseñada para capturar personal militar entrenado y supervivientes civiles para trabajo forzado. Esta revelación me ha perseguido durante las últimas semanas mientras terminaba de escribir este relato. Todo el horror que experimentamos, todas las muertes que presenciamos, todas las decisiones desesperadas que tuvimos que tomar, fueron parte de un plan calculado para convertirnos en recursos humanos para una organización que había encontrado maneras de prosperar en el colapso de la civilización. Los infectados, las ratas, las hordas en los túneles, incluso la mutación que encontramos en el piso 31, eran amenazas reales, pero la amenaza más grande había sido la que pretendía salvarnos de todas las demás. Carmen tenía razón cuando había dicho que en un mundo dominado por muertos vivientes, la línea entre rescatador y víctima podía romperse con un solo fallo mecánico. Lo que no habíamos anticipado era que el fallo mecánico había sido deliberado y que los rescatadores habían sido los victimarios desde el principio. Esta noche voy a intentar entregar este relato a Carmen, con la esperanza de que pueda encontrar una manera de hacer llegar la información a las autoridades legítimas que aún operan fuera de esta zona. Las familias de Torres y Lima merecen saber la verdad sobre cómo murieron sus seres queridos. Los supervivientes del piso 47 que perdimos durante nuestra escape merecen ser recordados como héroes que murieron luchando por la libertad, no como víctimas de circunstancias aleatorias. Y tal vez, si esta información llega a las personas correctas, otros equipos de rescate podrán evitar la trampa que nos capturó. Pero también sé que es probable que este relato nunca salga del complejo. Carmen, Méndez y yo probablemente pasaremos el resto de nuestras vidas aquí, trabajando para la organización que destruyó todo lo que habíamos tratado de lograr. Los niños crecerán sin recordar el mundo exterior, convirtiéndose en soldados o trabajadores para la Brigada de Recuperación Urbana. Y en algunos años, cuando lleguen nuevos rescatados, nosotros seremos los veteranos que los ayuden a adaptarse a su nueva realidad.